Bienvenidos de nuevo a nuestro segundo, seguimos en el primer módulo, a nuestro segundo speaker de la mañana. Estoy segura que la siguiente sesión les va a resultar mega interesante. Vamos a hablar de un tema un poco duro, pero nuestro speaker tiene unas competencias blandas muy desarrolladas, así que estoy segura que lo va a hacer súper ameno y además nos va a hacer cuestionarnos bastante nuestro rol en recursos humanos. Él suele hacer eso. Me refiero a Rodrigo Lara, quien tiene más de 20 años de trayectoria en consultoría. Fundó el grupo Más Consultores a mediados de los 90 y bueno, para los que lo conocen está más que comprobado que ha tenido un crecimiento exitoso y sostenido en todos estos años. Rodrigo además es lead partner en Chile del Roy Institute y también es docente de la Universidad Católica, en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile. En cuanto a su formación, no solo es psicólogo de la Universidad Católica, sino que además es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un máster en recursos humanos en la misma universidad. Así que hay un mix bien potente. Además es Certified Professional del Roy Institute y es facilitador del ATD, para los que no lo conocen, es la Association for Talent Development. Así que nada que decir, con este tremendo currículum trajimos al indicado para enseñarnos cuáles son los indicadores de gestión que aportan más valor en el desarrollo organizacional y los desafíos que tenemos en el mundo de la medición. No me demoro más y presento y doy la bienvenida a nuestro querido Rodrigo Lara. Hola Paula, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, que están conectadas hoy día. Desde diferentes países, como nos contaba Ilia. Un placer, un honor que me hayan invitado a ser speaker en este congreso. Encantado de compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo sobre medición en estos años. Ayer conversábamos con Paula y yo le decía que la medición es una noticia en desarrollo, ¿no? La medición es algo de lo que seguimos aprendiendo. Hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de KPIs, vamos a hablar de analytics. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto de analytics hoy día? Y en ese sentido voy a tratar de compartir con ustedes algunas de las cosas que he estado viendo, pero insisto, creo que la medición es noticia en desarrollo, es un tema sobre el cual estamos aprendiendo en las organizaciones. Ayer pensaba en un cliente con el que estoy trabajando hoy día, que es un banco grandote, y ellos armaron un equipo de analytics. Tienen 2 personas cuyo cargo en el área de recursos humanos es Data Scientist. Me imagino que alguno de ellos está conectado hoy día acá, porque eso me habían dicho. Y sin embargo, es noticia en desarrollo igual, porque se están haciendo las preguntas, están buscando la información, están recabando los datos, ¿no? En ese sentido, el tema que vamos a abordar ahora, como decía Paula, es un tremendo desafío y es algo en lo que estamos aprendiendo día a día, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendo lograr en esta mañana? Espero que estén viendo ahora la presentación. Eso, muchas gracias. Básicamente, tengo 2 objetivos explícitos. Uno es que ojalá podamos compartir algunos conceptos que me parecen claves de medición en gestión de personas y organizaciones. Y por otro lado, que podamos identificar a la medición como una manera de mostrar el valor de lo que hacemos en gestión de personas y organizaciones, ¿sí? Ahora, tengo una agenda oculta, uno siempre tiene una agenda oculta, ¿cierto? Un objetivo bajo la manga, y es entusiasmarlos con los temas de medición, ¿sí? Yo hago clases de estos temas y muchas veces mis alumnos que vienen del pregrado recién, o que ya son profesionales, me dicen, Rodrigo, es que yo no soy tan amigo de los números, no tengo tanta cercanía a los números, incluso algunas personas me han dicho, le tengo miedo a los números, ¿no? Justamente lo que quiero es transmitirles lo contrario, que se entusiasmen con los temas de medición. No se trata de que todos seamos data scientists, pero sí se trata de que entendamos la importancia, de que nos hagamos las preguntas correctas, de que tengamos claro qué quiero responder, ¿no? Qué datos necesito, y podríamos tener las ayudas necesarias desde dentro de la organización o desde fuera para hacer los análisis numéricos que hay que hacer, ¿no? Así que mi agenda oculta es que al final de esta presentación ustedes queden con ganas de aprender más. Ahora, voy a partir de ciertas hipótesis básicas, ¿no? Primero, que la medición es un desafío pendiente en gestión de personas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo.
es un tema en el que todavía tenemos que trabajar mucho. Ahora, segunda idea, medir nos ayuda a mostrar el valor que aportamos, por supuesto. A recursos humanos muchas veces le cuesta mostrar el valor que aporta, entre otras cosas porque mide poco, ¿sí? Algunos autores dicen porque también a veces marketea poco lo que hace, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que lo que hacemos es visto como un gasto y no como una inversión, ¿sí? Voy a profundizar en eso. Cuarta idea, en el contexto actual de recesión económica mundial, necesitamos defender presupuestos. Hoy día, globalmente y en particular en nuestra región, tenemos temas políticos, temas sociales y temas económicos complejos, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces desde las áreas de gestión de personas tenemos que defender presupuestos. Tenemos que mostrar que lo que hacemos aporta valor y desde ahí defender el presupuesto. Y por eso hablo de evidencia y por eso en la última idea hablo de argumentar científicamente, no desde la fe. ¿A qué me refiero? Muchas veces veo colegas diciendo, por ejemplo, mi cliente interno, el gerente, el director de mi organización, cree en recursos humanos, cree en los programas, cree en el DO, cree en el desarrollo del talento. En cambio, en otros casos escucho no cree, ¿sí? Pareciera que llevamos esto al terreno de la fe, ¿no? Como si tuviésemos clientes internos directivos con fe, otros sin fe, creyentes, no creyentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo convertimos a los no creyentes en creyentes? Con evidencia. Y en eso la medición ayuda un montón, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo de Jesús, que enfrentó en su época mucho no creyentes, ¿cierto? Y lo que hizo fue mostrar milagros. Díganme que no es un milagro mostrar, por ejemplo, que un programa funciona, que un proceso de coaching ayuda a una persona a cambiar. Eso es difícil de lograr. Si podemos documentar eso y medir, tenemos argumentos para defender presupuestos y para mostrar el valor que aportamos en la gestión, ¿sí? Esas son las hipótesis desde las cuales estoy trabajando, de alguna manera son supuestos en esta presentación, ¿no? Ahora, ¿nos sentimos competentes para medir y analizar datos? Yo les contaba recién algunas cosas que escucho desde alumnos en la universidad, desde organizaciones con las que trabajo. No les voy a responder yo. Veamos lo que dice el LPI, el Learning and Performance Institute. Es una fundación, es una organización sin fines de lucro, inglesa, fundada a mediados de los 90, si mal no recuerdo el año 95, y ellos definieron un perfil del profesional de formación y desarrollo, que tiene estos 5 ámbitos de gestión, los que ustedes ven ahí, ¿sí? Y nos va a interesar fundamentalmente este, que se llama Performance and Impact, ¿no? Desempeño e impacto. Bueno, si ustedes se meten y les dejé acá la dirección, ¿cierto? De hecho, si ponen en Google LPI, lo van a encontrar de inmediato, Learning and Performance Institute. Ellos tienen gratis una herramienta online que ustedes pueden responder. Y pueden autoevaluarse en sus competencias relacionadas con temas de formación y desarrollo de personas, ¿sí? Fíjense lo que ellos han sistematizado de las miles de personas de más de 60 países que han respondido a esta encuesta, todos colegas nuestros. Fíjense, las habilidades más desarrolladas desde la autopercepción de los profesionales de nuestra área. Manejar proyectos, por ejemplo, crear y gestionar contenidos, diseñar soluciones, ¿no? Facilitar programas. Esas son habilidades que están bien desarrolladas. Adivinen ustedes, siendo esta una charla de medición, cuál es la habilidad que los colegas en el mundo sienten menos desarrollada. Aceptaron. Análisis de datos. Fíjense, data analysis, ¿no? Pero también acompañada por otras que tienen mucha relación. Fíjense al lado, los temas relacionados con cumplimiento y finanzas. Oh, sorpresa, lo que decíamos hace un rato, los temas relacionados con marketing y comunicaciones. Yo tengo un amigo publicista que hace un tiempo, conversando en un café, me decía, Rodrigo, ustedes en recursos humanos no saben marketear las cosas que hacen. Yo trabajo en publicidad, nosotros repetimos y repetimos el mensaje. Ustedes creen que con una vez enviado el mensaje ya se entendió. Me hizo mucho sentido.
y me calza con lo que nos muestra el LPI acá, marketing y comunicaciones, ¿cierto?, de los programas hacia adentro. Assess Performance, medición de desempeño. Andrés ha hablado de esto hace un rato también. Cómo ha cambiado la gestión, la medición del desempeño. Evaluate Impact, evaluar impacto. Tampoco es sorpresivo. Estos son las 5 habilidades en que las personas se sienten con menos confianza hoy día de, como les digo, miles de personas de más de 60 países en el mundo que han respondido a este estudio. ¿Sí? Y la más baja, análisis de datos, que tiene todo que ver con lo que estamos conversando. ¿Sí? Ahora, decíamos, hay que defender presupuestos. Estamos en un momento económico difícil. Y entonces cabe preguntarnos una pregunta clásica. ¿La gestión de personas es un gasto o una inversión? Y si fuese una inversión, ¿cuándo podemos considerarla una inversión? Bueno, démosle a esto una mirada financiera. Y aquí me voy a poner el sombrero de haber estudiado administración, finanzas, economía, ¿cierto? Y partamos desde algo duro, pero que hay que asumir. Contablemente, en general, la mayoría de lo que llamamos inversión en personas es contablemente un gasto. Y si ustedes conversan con una persona del ámbito contable, financiero, duro, les va a decir, esto es un gasto. Va a la cuenta de gastos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo podemos considerar que algo es una inversión? Básicamente, cuando es capaz de generar un activo. ¿Y qué es un activo? Un bien que genera beneficios por un largo plazo. Y entonces pensemos, ¿qué podríamos considerar inversión? Bueno, por ejemplo, si somos capaces de demostrar que nuestros programas generan una cultura con ciertos atributos que apalancan la estrategia, y somos capaces de mostrar eso con números, quizás podemos mostrar que estamos frente a una inversión y no a un gasto. Si trabajamos con personas y mostramos que esas personas desarrollaron una competencia, y esa competencia es transferible, y esa competencia genera valor, quizás estamos cerca de mostrar que no fue un gasto, sino una inversión. ¿Sí? En ese sentido, podemos decir, si hacemos eso, sí, solo sí, podemos decir que invertimos en las personas y en la organización y hay un ROI positivo. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir esta idea, ustedes me dicen, Rodrigo, pero esto es un gasto o una inversión, yo les diría es gasto hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Como algunos sistemas judiciales en el mundo donde tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Acá seríamos culpables de gastar hasta que demostremos lo contrario y es que estamos haciendo una inversión. Y en eso la medición juega un papel fundamental. Nos puede ayudar a mostrar que estamos aportando valor. ¿Sí? Ahora, veamos 2 casos distintos, porque a veces cuando yo hablo de retorno sobre la inversión hay cierta confusión. Es muy diferente, como este caso 1 que estamos viendo, que una persona invierta en sí misma. Por ejemplo, una persona se paga un proceso de coaching para sí misma. O una persona que trabaja en el mundo de gestión de personas, se paga para sí misma un programa de certificación como coach. ¿Cómo evaluamos el retorno de esa inversión? Bueno, acá abajo dice, ¿cierto? La medición es subjetiva. Si yo tomé un programa de coaching para mí, yo evalúo subjetivamente si me sirvió o no me sirvió. Si yo me certifiqué como coach, yo evalúo subjetivamente si me sirvió o no me sirvió. Yo puedo decir, mira, lo pasé muy bien, aprendí, desarrollé habilidades, hice networking, conocí gente. Quizás me da lo mismo incluso si ahora trabajo como coach o no, pero lo puedo evaluar positivamente y eso para mí tiene un ROI positivo. Va a ser una evaluación esencialmente subjetiva. No necesito darle explicaciones a nadie porque yo me lo pagué. Ese escenario es distinto al caso 2, cuando una organización invierte en sus trabajadores. En este caso, de alguna manera, hay un beneficio para los trabajadores, pero puede haber una expectativa de retorno de parte de la organización. La organización espera un retorno para sí, espera un beneficio, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué espera? Y acá incluyo la mirada ROI de Philips. Lo que espera es que las personas mejoren su desempeño y que ojalá, mínimamente eso, y ojalá esa mejora en el desempeño impacte algún indicador organizacional, duro o blando, como vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces,
en lenguaje de Phillips diríamos, el retorno va a estar al menos en nivel 3, idealmente en nivel 3 y nivel 4. Y quizás traducirlo a valor monetario y llegar a nivel 5. Por lo tanto, cuando una organización invierte en sus trabajadores, el escenario es distinto al anterior. Y en ese sentido, para medir, necesitamos lo que dice abajo. Necesitamos recoger evidencia. Necesitamos datos. No se puede medir sin recoger sistemáticamente evidencia y datos. Hay que tener un plan de recolección de datos y hay que tener un plan de análisis de datos. De otra manera, no se puede mostrar. ¿Sí? Por lo tanto, como ustedes ven, de alguna forma la idea de lo que hacemos es un gasto o una inversión, cómo mostramos el valor de lo que hacemos, cómo mostramos que esto es una inversión y no un gasto, está intrínsecamente ligada con la idea de medir. ¿Sí? Ahora, entonces surge la pregunta, ¿qué podemos o quizás qué debemos medir en gestión de personas, ¿no? Entonces vamos a lo clásico, a lo que el management nos indica. Bueno, debes medir lo que la estrategia muestra, debes medir lo que el modelo de negocio u operación, dependiendo de la organización, nos señala, debes medir, lógicamente, lo que desde ahí tomó la estrategia de personas y está privilegiando. ¿Sí? Entonces veamos esto gráficamente. Tenemos arriba, en el nivel 1, ¿cierto? Propósito, visión, depende de cómo la organización lo definió, objetivos, dónde estamos, dónde queremos ir, con una mirada de corto, mediano, largo plazo, ¿cierto? Eso es la mirada estratégica de la organización. A partir de eso, se baja la estrategia propiamente tal, y se baja el modelo de operación, el modelo, llamémoslo el modelo de negocio, ¿no? Esa estrategia se va traduciendo a su vez en subestrategias, por así decirlo, una de las cuales es la estrategia de personas. Y a mí me gusta mucho para las áreas de personas el nombre gerencia de personas y organización, porque de alguna manera nosotros trabajamos en dos niveles, que los voy a abrir acá. Nosotros trabajamos, por un lado, en un nivel de personas, en un nivel de individuos, ¿cierto? Donde aparecen los famosos subsistemas de gestión de personas, reclutamiento y selección, inducción, onboarding, etcétera, hasta la salida de la persona, y donde se nos han ido agregando temas claves como employee experience, diversidad e inclusión, gestión de talento, etcétera, ¿cierto? Ese es el mundo personas, me interesan los individuos. Por otro lado, están los procesos organizacionales. Y acá en mi unidad de análisis ya no son personas individuales, son equipos, ¿cierto? Como nos hablaba Andrés, son áreas, ¿cierto? O es la organización como un todo. Y ahí me meto a grandes procesos, cultura organizacional, liderazgo, clima, motivación, compromiso, engagement, comunicaciones, etcétera. ¿Sí? Procesos más macro. ¿Dónde puedo medir? En todos. Puedo tener KPIs de gestión acá, puedo tener KPIs de gestión acá, por supuesto. ¿Sí? Pero quizás no voy a tener los mismos tipos de indicadores, que es lo que vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Sí? Justamente acá. ¿Veis? Esto pareciera como que está todo coordinado. Yo digo algo y aparece en la imagen, como si yo hubiese hecho la presentación. Entonces, ¿qué tipos de indicadores podemos tener? ¿Cierto? Podemos tener, y esta distinción es importante, por eso hablé al inicio de tener algunas distinciones claves, porque a veces cuando hablo en organizaciones me doy cuenta que faltan estas distinciones y entonces hay confusión. Podemos tener, por un lado, vamos a ver dos tipologías. Por un lado, datos duros versus datos blandos. Una distinción muy sencilla, pero donde es fácil confundirse. ¿Qué es un dato duro? Un dato duro es un dato objetivo, que no cambia dependiendo de quién mida, y que en ese sentido suele ser muy creíble, especialmente para audiencias que les gustan este tipo de datos, ¿no? Un dato duro no es un número. Un número también puede ser reflejo de un dato blando. Lo que distingue al dato duro no es que tenga números, los datos blandos también tienen números, y ahí está la confusión fundamental. A veces me dicen en una organización, tenemos datos duros de compromiso. No, tienen números de compromiso, pero son datos blandos. Porque ¿qué es un dato blando? Un dato que viene de una percepción. Cada vez que nosotros recogemos datos por una encuesta, por grupos focales, por entrevistas, cada vez que recogemos percepciones, la aprobación presidencial de la ciudadanía, la percepción económica de cómo viene el próximo año, son todas percepciones. Ahora, en algunas organizaciones tienden a privilegiar los datos duros respecto a los blandos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Los datos blandos son cada vez más importantes. Pregúntenle a un presidente o presidenta si no quiere tener aprobación de la ciudadanía.
Pregúntenle al presidente del Banco Central o al ministro de Economía o Hacienda de un país si no quiere tener buenas expectativas económicas. ¿Por qué? Porque se sabe hoy día que las expectativas económicas mueven el comportamiento de los agentes económicos. Por lo tanto, un dato blando, optimismo respecto a la economía, mueve a un dato durísimo, PIB, cuentas nacionales, inversión, consumo, ¿sí? Hoy día los datos blandos y los datos duros a nivel país, a nivel organización, conversan en cada momento. Y por eso esta distinción es clave, y por eso el Analytics, que lo vamos a ver, que trata de relacionar estos dos mundos, sobre todo mundo blando y mundo duro, que es muy interesante. Por lo tanto, de esta lámina llévense una idea, hay dos tipos de datos, duros y blandos, y lo que los diferencia no es la existencia de números. Yo puedo decir tenemos 70 puntos de clima en escala 0 a 100, también hay números. La diferencia es la naturaleza de ese número. En el dato duro es objetivo, el dato blando viene de una percepción. Puse ejemplos ahí, ¿cierto? Les vamos a compartir después la presentación, yo la voy a poner en mi LinkedIn también, se las vamos a compartir, pero si quieren anotar cosas. Ejemplos de datos duros, rotación, es objetiva. Número de participantes de un programa, es objetivo. Gastos, es objetivo. Ejemplos de datos blandos, compromiso, es una percepción. Cultura, es percibida. Comunicaciones, es una percepción. ¿Sí? La otra distinción importante, que a veces tiene una delgada línea roja, ¿sí?, entre uno y otro, es la distinción entre indicadores de actividad que reflejan qué hicimos y cuánto hicimos, versus indicadores de impacto de resultados que reflejan qué se logró con lo realizado. Yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, ¿cuántas horas estudiaste? Indicador de actividad. ¿Qué nota te sacaste? Indicador de resultados. Todos lo vivimos, ¿no? A veces estudiábamos pocas horas, muy bien, y nos iba excelente. Otras veces estudiábamos días y días y nos iba pésimo, ¿sí? Indicador de actividad, ¿cuántas horas estudié? ¿Cómo sale ahí? Abajo el ejemplo. ¿Cuántas horas trabajé? Indicador de resultados, ¿cuán productivo fui? Indicador de actividad, ¿cuántas horas la gente participó en un programa de gestión del cambio? Indicador de resultados, ¿cuánto se adoptó el cambio? ¿Cuánto cambio conductual hubo en los participantes? Indicador de actividad, presupuesto gastado o invertido en beneficios. Indicador de impacto o resultado, nivel de compromiso o retención de las personas generado por los beneficios. ¿Sí? Es otra distinción importante. Entonces, cuando hablamos acá de los subsistemas de gestión de personas o de los procesos organizacionales, nosotros podemos tener indicadores. Importante distinguir si son datos duros o datos blandos y si son indicadores de actividad o de resultados. Lo que suele ocurrir es que a la alta dirección, esto me pasa muy constantemente, la alta dirección se aburre de ver datos de actividad. Tuvimos tantos participantes en los programas y tal fue el presupuesto. Entonces desde la alta dirección nos dicen, oye, está bien, pero muéstrame algún resultado, si eso es lo que hicimos, ¿no? Quizás no conocen el nombre del tipo de indicador, pero tienen la sensación de que falta algo. Los indicadores de actividad son importantes, por supuesto, son necesarios, pero no suficientes para mostrar que aportamos valor. ¿Sí? Dicho eso, medición. Y hagamos dos preguntas, ¿no? Preguntas poderosas, como me enseñó Paulita, que hay que hacer preguntas poderosas. Hagamos dos preguntas poderosas. ¿Qué es medir, por un lado? ¿Y qué escenarios encontramos en medición? Y acá les voy a dar una distinción, Lara 2017, que la ha venido trabajando en los últimos años, respecto a lo que veo en las organizaciones. Medir, me encanta la definición de la Real Academia Española, la RAE. Medir es comparar. Fíjense, las dos definiciones que da la RAE, ustedes las pueden buscar. Comparar una cantidad con su respectiva unidad. O comparar algo no material con otra cosa, que tiene todo que ver con lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Medir es comparar. Y The Free Dictionary, que lo googleé también, me encantó. Considerar, calcular o calibrar la trascendencia o la importancia de algo. Eso es medir, ¿cierto? Entonces, en mi experiencia, hay 4 escenarios y ustedes se pueden sentir identificadas aquí en sus organizaciones con estos 4 escenarios en distintos indicadores que pueden estar midiendo. Primer escenario, nunca hemos medido algo. Por ejemplo, vamos a hacer una primera medición de compromiso. ¿Qué estamos haciendo? Lo que en medición uno llama setear la línea base. Este es nuestro punto de partida, nuestra línea base. Voy a hacer una dieta. ¿Qué es lo primero que hago? Pesarme, para saber, para deprimirme y saber de dónde estoy partiendo, ¿cierto? Esta primera vez puede ser de un dato duro o de un dato blando. ¿Cuál es mi problema? Cuando mido por primera vez, no tengo con qué compararme. Y ya vimos que medir es comparar. Entonces,
Si no tengo historia para compararme conmigo mismo, ¿qué opciones tengo? Dos opciones. Una, que no siempre es factible porque no siempre existe, es hacer benchmark, compararme con otros. Si mido con Great Place to Work, quizás tengo benchmark, pero si mido con otro instrumento, un instrumento propio, quizás no tengo benchmark, o lo que tengo de comparación no me parece adecuado a mi organización. Segunda alternativa, definir un estándar previamente, ¿sí? Vamos a medir por primera vez compromiso. ¿Cuánto creemos que tenemos? Creemos que tenemos 70. Fíjate en el ejemplo. Salió 65 en escala de 0 a 100. Quizás pensábamos que el engagement de la gente era mayor. Es 5 puntos menor a lo esperado. ¿Sí? Tengo un tema de comparación en el escenario 1. Escenario 2. Ya hemos medido un indicador, lo volvemos a medir, y entre la medición pre y la post hicimos gestión, se supone. ¿Cierto? Algo hicimos para que mejorara. En este caso, ya me puedo comparar contra mí mismo. Medición actual versus medición anterior. Supongamos, seamos optimistas, que en la segunda medición pasamos de 65 a 77 puntos. Subimos 12 puntos respecto a la medición anterior. ¿Sí? Usualmente aquí hay expectativas. Queríamos subir 10, queríamos subir 15, está bien 12. Usualmente uno compara contra sus propias expectativas, ¿no? Escenario 3. ¿Cuál es el escenario 3? Es distinto. En el escenario 3, lo que quiero es medir la efectividad de un programa. Ya no estoy mirando un indicador en el tiempo, como en el escenario 1 y en el 2. Les repito, esto es Lara 2017, esto no lo van a encontrar escrito por ahí. A menos que haya habido neuronas, ¿cómo se llama? Espejo, y alguien en el mundo también lo haya pensado, que es bien probable. Entonces, acá estoy mirando un programa y lo que me pregunto es, oye, ¿este programa que hicimos para mejorar compromiso nos ayudó o no nos ayudó a mejorar este indicador? ¿Sí? Entonces, puse el ejemplo ahí. En este caso, en el escenario 3, la pregunta que me hago es, ¿cuánto aportó un programa específico a esa mejora de 12 puntos de compromiso? ¿Sí? ¿Aportó los 12? ¿Aportó 6? ¿Aportó 8? ¿Aportó 4? ¿Cuánto aportó? Y para eso, el señor Phillips nos enseñó una metodología, que es la metodología ROI de medición, la cual no voy a profundizar ahora, ¿cierto? Pero que es importante conocerla, ¿sí? Y él nos dice que en el nivel 4 vemos el cambio en un indicador organizacional, y ese indicador organizacional podría ser compromiso, puede ser un dato duro o un dato blando, que yo ex ante me propuse mover, ¿sí? Entonces esta metodología es pertinente para responder esa pregunta, ¿no? La pregunta, ¿fue efectivo el programa o no lo fue? La metodología ROI, siempre digo, es una metodología de evaluación de proyectos de gestión de personas y organizaciones, ¿sí? Si ustedes me dicen, Rodrigo, pero esto es muy difícil, entonces les traje un caso de ROI en comunicación interna. Díganme un proceso organizacional intangible y comunicación interna. O sea, comunicación interna es de lo más intangible de lo intangible. Sin embargo, hace un par de años, con una crack de las comunicaciones internas, que es Susana Cáceres y su equipo de Internal, empezamos a trabajar en esto. ¿Y saben lo que hicimos? Medimos el impacto de una campaña de comunicaciones internas en la accidentabilidad de una compañía. Acá les traje algunos números, no quiero quedarme en los números específicos, pero fíjense, fuimos viendo números en el tiempo y era evidente que las cosas habían cambiado. Fíjense la tasa de accidentabilidad mensual. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos monitoreando. Acá está el inicio de la campaña. Un antes y un después. Hay una mejora evidente. Hicimos aislamiento de variables. Nos preguntamos, ¿cuánto impactó el programa? ¿Cuánto fue el ahorro en días perdidos? ¿Cuánto fue el ahorro en la prima que esta compañía gastaba por su tasa alta de accidentabilidad? Sumamos todos los costos directos del proyecto, sumamos también los costos indirectos, porque en esta metodología no se habla de costos hundidos o costos incrementales, se habla de costos alternativos. ¿Y qué conclusión sacamos? Que esto tenía un ROI positivo, además de todos los intangibles que significa cuidar la vida y la salud de las personas, tenía un ROI positivo incluso desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, si pudimos hacer esto, una medición de impacto con un programa tan intangible como comunicaciones internas, por supuesto que se puede hacer con cultura, compromiso, liderazgo. ¿Qué es lo importante? Definir muy bien los constructos, medir sistemáticamente, tener datos y tener acceso a esos datos en las organizaciones. Paradojalmente, muchas veces lo que más cuesta es conseguir la data, aunque ustedes no lo crean. Las organizaciones siguen funcionando como silos, y
y a veces cuesta que te pasen los datos, cuesta limpiar esos datos también. Pero se puede. ¿Es fácil? No. Si fuese fácil lo haríamos todos los días. Y tampoco tiene sentido hacerlo todos los días. Tiene sentido hacerlo con programas escogidos para eso. ¿Sí? Entonces, les traje otro caso, que muchas veces me lo preguntan. Rodrigo, ¿qué pasa con cultura organizacional? Mirémoslo a la luz de los escenarios que vimos. Escenario 1, mido cultura por primera vez. Lo puedo medir con un modelo estándar. Cameron y Quinn, hay varios modelos que tienen sus ventajas y desventajas de usar un modelo estándar. O con un modelo propio. Yo definí qué cultura deseada quiero tener, cuál es mi cultura actual, cuál es la brecha. Entonces, supongamos que en una escala de 1 a 10 nos medimos cultura actual versus cultura deseada y estamos en un 6,5. Tenemos una brecha por cerrar de atributos de cultura de 3,5. Lógicamente pensando que esa cultura deseada es la que apalanca la estrategia, es la que facilita la implementación de la estrategia organizacional. ¿Sí? Escenario 2. Mido cultura por segunda vez. Comparo, hice gestión, cerré brechas entre medio. Seamos optimistas, avanzamos de 6,5 a 7,8. Avanzamos 1,3 puntos. Ahí tienen escenario 1 y escenario 2. Y tengo un KPI, ¿cierto? Que es mi medición de cultura, que la puedo tener en mi scorecard de gestión de personas y de procesos organizacionales e ir mirándolo año a año. Y en el escenario 3, ¿qué me pregunté? Hice un programa específico para cerrar brechas de cultura. Y me pregunto, ¿cuánto aportó ese programa? Supongamos que hago aislamiento variable, por juicio experto, por diferentes mecanismos, y llego a la conclusión de que el programa X, llamémoslo, aportó un punto. De ese 1,3, el programa aportó 1. El 0,3 restante se explica por otros factores. ¿Sí? Así podríamos mirar cultura desde este escenario 1, 2 y 3. Por lo tanto, es muy importante saber, entender dónde estoy desde el punto de vista de madurez organizacional, dónde estoy midiendo, ¿no? Cuántas veces he medido, qué me estoy preguntando. No es lo mismo preguntarme cuánto impactó un programa que preguntarme cómo va nuestro indicador de cultura. ¿Sí? Hay un cuarto escenario, muy entretenido. Y este cuarto escenario es cuando tengo dos indicadores que quiero relacionar. Y es más entretenido aún si uno de esos indicadores tiene que ver con gestión de personas y otro del negocio. Acá me puedo poner a hacer cosas estadísticas bien entretenidas, ¿cierto? Y puedo ir pasando de descripciones, correlaciones simples que las puedo hacer en Excel, hasta buscar causalidades y hacer predicciones y recomendaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué me podría preguntar? Tengo datos de compromiso divididos por área en mi organización. Tengo datos de productividad divididos por área en mi organización. Y me nace la pregunta, ¿habrá alguna relación entre ambas cosas? ¿Las áreas que presentan mayor nivel de compromiso serán las áreas más productivas? En una misma área, ¿los equipos que presentan mayor compromiso serán los equipos más productivos? The Gallup Organization ha hecho unas cosas muy entretenidas con esto, viendo, por ejemplo, que los trabajadores más comprometidos suelen ser trabajadores que se quedan más tiempo y son más productivos. Una empresa de retail acá en la región se hizo una pregunta muy interesante. Tenía datos de Great Place to Work por tienda y tenía en las tiendas las ventas por metro cuadrado. Se preguntó, ¿habrá alguna relación entre tiendas con mejor Great Place to Work y las ventas por metro cuadrado? Muy interesante, ¿no? Un último ejemplo, que lo comenzábamos hace poco en una empresa eléctrica, la relación entre perfil de liderazgo, ¿cierto? Y retención de talentos y productividad. Las áreas donde las personas calzan mejor con el perfil esperado son mejor evaluadas entre 60 o en evaluación ascendente. Eso se traducirá en productividad, se traducirá en retención de talento. Todos datos que tienen y que hay que empezar a cruzar, ¿sí? En ese sentido, y para ir cerrando, hoy hablamos tanto de Analytics. Ustedes se meten hoy día a LinkedIn y hay festival de la mención al tema Analytics, HR Analytics, People Analytics, Talent Analytics. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de Analytics? ¿Y qué es Analytics en gestión de personas? Bueno, a mi juicio hablamos de Analytics mucho hoy y es clave por tres razones. Primero, porque tenemos más datos que nunca. Nunca habíamos tenido tantos datos sobre las personas como hoy. Segundo, y esencial, tenemos trazabilidad de los datos, porque los datos están registrados digitalmente y los podemos seguir y utilizar. Y tercero, porque tenemos nuevas herramientas para analizar datos, por ejemplo, R,
que es un software de código abierto para hacer análisis estadístico. Maravilloso. En mi época de estudiante había que pagar por SPSS, y si uno no tenía el dinero, no tenía la licencia SPSS, la empezaba a piratear y todas esas cosas que no hay que hacer. Y por otro lado tenemos herramientas maravillosas para visualizar datos. Por ejemplo, solo por mencionar dos, Tableau y Power BI, ¿cierto? Que nos muestran los datos de manera muchísimo más amigable también y nos permiten cruzar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde mi mirada, los análisis que hacemos hoy día no han cambiado tanto. Son muy parecidos los análisis estadísticos que hacemos. Lo que ha cambiado es el acceso a los datos y las herramientas para analizarlos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es Analytics en gestión de personas? Podríamos decir que es la captura de diferentes datos de los trabajadores con el fin de analizarlos y visualizarlos, de manera que eso permita tomar decisiones en base a evidencia. Si ustedes me preguntan, Rodrigo, ¿pero qué datos? Bueno, todos los que tengas en tus bases de datos, personales, edad, género, estudio, experiencia, de compensaciones, de cursos que les ha entregado a estas personas, de habilidades, de evaluaciones de competencias, desempeño potencial, de asistencia, de ausentismo, etc. ¿Sí? Ahora, si tenemos 1000 personas en una organización y de cada persona tú tienes algunos de esos datos, ya tienes miles de datos. No sé si llamar a eso Big Data, pero son hartos datos, digamos, ¿no? Quizá, como me dijo un cliente la otra vez, Small Data podría ser, pero hablamos tanto de Big Data que hay que mencionar el concepto. No sé si tenemos en organizaciones medianas y no tan grandes Big Data, pero podemos tener datos entretenidos, los cuales cruzar y hacernos preguntas y responder cosas y tomar decisiones. De eso se trata Analytics, ¿no? Por ejemplo, podría pensar en predecir la permanencia de alguien en base a datos que tengo de reclutamiento y selección, ¿no? Hace 20 años eso era imposible porque los datos estaban en papel. Hoy día los test son digitales y los puedo cruzar con todos estos datos que mencionamos y hacer predicciones entretenidas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a permanencia o a desempeño de una persona, ¿sí? En ese sentido, hay dos cracks del tema de la medición que son Jack Fitzsimmons, poco conocido, pero el padre de la medición en recursos humanos, el primero que empezó a hablar de benchmark, indicadores de gestión en los años 70, y John Mattox, segundo, y ellos dicen, hay 3 estadios de medición. Una cosa es describir ciertos indicadores, otra cosa es predecir, como predecir retención, permanencia, digamos, y desempeño de las personas, ¿no? Y otro es prescribir, ¿sí? Esto es muy parecido en mi lectura al modelo médico, ¿no? Una cosa es describir, ¿cierto?, la patología de la persona, otra cosa es hacer un pronóstico y decir, mire, este dolor debería pasársele a usted en las próximas 2 semanas, y otra cosa es prescribir, que es hacer un tratamiento. En ese sentido, si por ejemplo, que ahí sale un ejemplo, si ustedes tienen datos predictivos ya de permanencia, y ustedes ven que hay un área en riesgo por distintas mediciones que tienen, ustedes pueden prescribir un programa de retención de talentos en esa área, ¿sí? ¿Cómo viene el futuro? Hay que prepararse para esto, porque este podría ser el futuro, ¿no? Con Guillo, un gran dibujante chileno, siempre cooperamos y yo le pedí que hiciera este dibujo, ¿no? Entonces acá están entrevistando a un postulante y le dicen, ¿maneja temas de medición? La persona dice, sí, manejo KPI, ROI, Analytics y Big Data. Y la persona que está entrevistando le dice, ¿solo eso? Quizás eso nos pase a futuro. Hay que subirse rápido a esto porque las herramientas evolucionan muy, muy rápidamente y manejar datos y entender esta lógica es clave. Quizás no saber hacer los análisis en las herramientas, pero sí entender qué necesitamos hacer, qué preguntas nos estamos haciendo y cómo se podrían responder, ¿sí? Ha sido un placer estar con ustedes. Quiero dejar a Paula y ver si en los últimos 5 minutos podemos responder algunas consultas y espero que con esto se animen a meterse en este mundo maravilloso de la medición. Les dejo ahí mi correo. Hay un sitio web que estoy armando también para subir mucho material y espero que lo presentado haya sido un aporte para ustedes. Paula, no te escucho. Ahí sí, había un problema ahí. Perfecto. Oye, nos hiciste un mapa conceptual, pero increíble. Me encantó. Y vamos a empezar a usar mejor los conceptos, parece, ¿ah? De eso se trata.
De eso se trata. Oye, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de dar respuestas cortitas para alcanzar Dale. a responder. Partimos con qué herramienta te has sentido más cómodo tú efectuando las mediciones y analizando resultados. La verdad es que con muchas. Hay muchos análisis que los hago en Excel, hay otros donde herramientas tipo SPSS o R sirven mucho. Y yo te diría voy a responder como respondió una profesora una vez estudiando psicología, le preguntaron cuál es el mejor test. Y ella dijo, el que tú manejas mejor, porque es el que te va a dar más información. Respondería un poco así, más que destacar ciertas herramientas, te diría la que uno se siente mejor, y yo me he sentido bien con varias, la verdad. Ya, no puedes elegir un par ahí para decir. No me atrevería a elegir un par, porque creo que de verdad, en distintos momentos de mi carrera, además, he ido usando distintas herramientas y me he sentido cómodo con ellas. Sí, creo que hay harto de hábito, ¿no? Y creo que en la medida en que uno aprende a manejar mejor una herramienta, le saca más partido y hay un círculo virtuoso en términos de quererla más, digamos, ¿no? Así es, así es. Ok, voy a tratar de hacer dos preguntas aquí en una. Dale. En el ejemplo del impacto de las comunicaciones que diste en el indicador de accidentabilidad, ¿cómo estadísticamente aislaron otras variables? ¿Y cuál era el grupo de control para comparar? Y ahí te aprovecho de decir la siguiente pregunta porque está relacionada. En general, en los programas de gestión de personas, los resultados son multivariables. ¿Cómo podemos aislar la evaluación o el impacto concreto de nuestro programa, de lo que estamos implementando? Perfecto. Bueno, es un temazo, una súper buena pregunta, qué bueno que apareciera. Les recomiendo aprender de Roy en eso, aprender con Philips, googlear a Philips, meterse al sitio web del ROIinstitute.net. Tenemos una versión en español que es institutroy.com también, hay lecturas ahí. Hay básicamente dos grupos de metodologías para hacer aislamiento variable, algunos que vienen del ámbito más cuántico de la estadística. De hecho, una persona ahí ya intuyó uno, que es grupo control versus grupo experimental. Yo puedo tener un grupo con programa, un grupo sin programa. En esta empresa del mundo de la construcción podríamos tener faenas con las que se está trabajando con el programa, con la campaña versus otras que no. Ese es un camino. Otro, si no puedes aislar grupos, separar grupos, tiene que ver con lo que llamamos análisis de líneas de tendencia, que en el fondo es analizar estadísticamente el comportamiento de un indicador, antes, después, ¿cierto? Ver los puntos de inflexión. El tercero es que a veces tú conoces la relación matemática entre algún factor que está influyendo y el indicador que estás mirando. Por ejemplo, si históricamente tienes ciertos meses donde la accidentabilidad aumenta o disminuye, tú puedes normalizar los datos y sacar ese factor, ¿cierto?, en base a análisis matemático, estadístico. O alguna combinación de ellos. Y en el mundo más quali está lo que Philips llama estimaciones, lo que el Project Management Institute, que lo trabaja mucho también, llama juicio experto. En el fondo es armar un panel de expertos o una persona experta, neutral y competente que nos ayude a ponderar los factores que influyeron. Esa es una metodología más cualitativa, quizás no tan precisa, pero que es una buena opción, sobre todo si estás haciendo una evaluación ex post y no planificaste el aislamiento de variables ex ante, ¿no? Es un temazo, se puede, y es fundamental hacerlo, porque tal como dijo una persona por ahí, los resultados de los programas son multivariados, por supuesto. Exacto, súper. Oye, y solo para ir cerrando, pero para sacarle el jugo a esta sesión, una doble pregunta nuevamente. ¿Cuáles serían tus top 5 indicadores de gestión de desarrollo organizacional? Ahí podemos hacer un benchmark con lo que está pasando a nivel global. Y dentro de eso, ¿cuáles son los datos más críticos de los procesos de reclutamiento y selección? Nos preguntan. Mira, lo primero, hace poco leí a George Bersin, les recomiendo leerlo. George Bersin, J-O-S-H, Bersin con B larga y con S. Para estar actualizados, síganlo, por favor, para estar actualizados y ver temas de medición y gestión de personas. Según Bersin, el tema top candente que hay que medir sí o sí el 2021 es Employee Experience, ¿no? La experiencia del trabajador, del colaborador. Lo que yo veo en las organizaciones, complementando a Bersin, humildemente,
veo que gestión del talento, desempeño potencial, talento, sucesión, es un temazo en las organizaciones hoy, por rotación, por pérdida de talento, por todo lo que eso significa. En otro ámbito, creo que cultura, lo mencionó Andrés, muy importante. Creo que cultura es fundamental, y en eso, tal como dice la presentación, hay modelos estándar, como Cameron y Quinn y otros, y hay modelos que tú puedes armar para tu organización, que la ventaja que tienes es que tú pones los atributos que tú necesitas. Creo que es otro tema en que desarrollo organizacional tiene que estar sí o sí. A mi juicio, lo que partió en los años 40 o 50 como satisfacción laboral, después se transformó en clima, después se transformó en compromiso, hoy día tiene una variante de compromiso, pero también tiene una variante de employee experience, creo que están muy relacionados ambos temas. Esos, te diría, a mi juicio, son temas claves por medir. Entonces, gestión de tal, resumiendo, es employee experience, / compromiso, gestión de talento potencial, engagement, cargos críticos, engagement, claro, cargos críticos, sucesión, creo que es otro mundo, ¿no? Creo que por ahí irían mis recomendaciones. Respecto a la segunda pregunta, datos de reclutamiento y selección, yo creo que reclutamiento y selección tiene una tremenda oportunidad hoy día en términos de datos. Hoy día hay muchos registros de test, muchas cosas que quedan digitalmente, y es cosa de empezar a cruzar datos. Yo hace poco vi en una fundación que está presente en la región, un ejercicio extraordinario en Excel de empezar a correr datos de postulantes a sus programas, datos de género, edad, estudios previos, etcétera, mirando a partir de eso permanencia, ¿cierto?, de las personas, quienes abandonaban el programa, que para ellos era muy caro, y quienes después trabajaban en lo que habían sido formados. Y empezaron a hacer unos análisis de regresión sencillos, a correlacionar estos datos, a analizarlos en términos de regresión, a ver predicciones, y qué conclusión llegaron. Empezaron a definir un perfil con una cierta probabilidad de permanencia o deserción del programa. En una fundación, en Excel, ¿no? Por eso no me gusta tanto meterme a las herramientas, porque a veces, Paulita, está la sensación de que la herramienta es la solución, y creo que lo fundamental acá es saber formularse buenas preguntas, y Excel es maravilloso, y quizás con eso basta, ¿no? Eso en reclutamiento y selección, creo que hay una tremenda oportunidad de dejar de mostrar datos de actividad, cuántos procesos tenemos abiertos, cuántos postulantes hay, etcétera, que obviamente hay que mostrarlos, digamos, pero no es lo único que hay que mostrar, y empezar a mostrar datos más interesantes, predicción de permanencia, predicción de desempeño, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que esta persona se quede? ¿Cuál es la probabilidad que lo haga bien, que sea ascendida, que tenga un aumento de renta, que tenga una buena evaluación de desempeño? Creo que esa es la conversación interesante hoy día. Absolutamente, hay que saber qué medir, cómo leer los resultados y asesorarnos con expertos para el cómo. Así es. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que nos encantó a todos tu presentación y quedamos con muchas dudas todavía. Es un gran tema, así que pueden seguir a Rodrigo en LinkedIn. Seguro que después de esta presentación nos va a compartir ahí algunos tips en sus redes. Encantado. Era la idea, que quedaran con ganas. Que tengamos un muy lindo día. Gracias por todo.